mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad, y toma mi corazón, quiero cambiar. Me da mucho gusto verlos a ustedes. Yo les bendigo por ese esfuerzo que están haciendo de estar aquí en la casa del Señor. Yo sé que a usted le gustaría estar ahorita en su camita o ahí en su casita con un atolito, unos buñuelos, un ponche, ¿verdad? Pero pues ya eso es mañana, ¿no? Eso es mañana. Bien, vamos a entrar a la palabra, ¿le parece? Va a aparecer ahí en pantalla. Qué bueno que estás aquí porque Dios tiene una palabra para ti. Excelente palabra que Dios habló a mi vida, de veras, y no porque yo la vaya a predicar, sino porque Dios me la habló. El sueño y las promesas. Y créame que a mí me hubiera gustado que toda la congregación la hubiera podido escuchar. Yo sé que van a tener la oportunidad de escucharla cuando la subamos al canal, pero ustedes que están aquí, hermano, Dios te va a hablar. Dios tiene una palabra para ti. Por algo Dios te trajo a este lugar. Y quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22, donde se va a desarrollar la mayor parte de nuestra palabra de hoy. Génesis 28, 10 al 22. Y mientras usted lo busca, va a aparecer, bueno, no va a aparecer en pantalla, si es que tienen que buscarlo, si no, pues me cree y tiene que seguirlo ahí conmigo. Dice la palabra así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles apoyada en la tierra, y un extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba a lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Amén. Esta palabra
Dios la trae a mi vida y cuando escucho a mi esposa el domingo que predicó, pues Dios la vuelve a confirmar. Y es algo muy interesante, muy, muy, muy interesante. En estos tiempos de frío, lo que más anhelamos, ¿saben qué es? El sol y el calor. Yo no sé usted, pero en tiempo de calor, usted ya quiere que haga frío, y yo también. Y tal parece que Dios como que no nos da gusto, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante en esta palabra. Ya leímos, pero ahora quiero que hagamos algo como si tomáramos unos cubiertos, ¿sí? Un tenedor y un cuchillo y empecemos a cortar este pasaje para poderlo entender en el nombre del Señor. Mi primer punto, el sol se está poniendo, ¿sí? Este es mi primer punto. El sol se está poniendo. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos difíciles y todos sabemos que cuando el sol se pone, cuando el sol ya se está metiendo, es tiempo de descanso, es tiempo de, ¿sí? Y eso fue lo mismo que le pasó a Jacob. Déjenme decirle que Jacob estaba en una situación muy difícil, porque él había engañado a su padre y también había robado a su hermano, había engañado a su padre para que lo bendijera como si fuera su hermano, y había robado a su hermano la bendición que por nacimiento le pertenecía al hermano, y el hermano quería matarlo. Y entonces encontramos a un Jacob huyendo, encontramos a un Jacob con problemas porque alguien quería matarlo. Y yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido con tantos problemas que ya no sabemos qué hacer, ¿sí? Y tal parece que nuestro sol se está poniendo, la situación parece que está llegando a su fin, pero no te preocupes, el sol va a volver a salir, ¿sí? En el nombre del Señor. Dice los pasajes que leímos, versículos 10 y 11, que ahora sí van a aparecer en pantalla. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a cierto lugar y durmió ahí porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Dice que llegó a cierto lugar. ¿Sabes por qué llegó a cierto lugar? ¿Sabes por qué llegó a ese lugar? Porque, como te decía hace un momento, venía huyendo, ¿sí? Él tal vez llegó corriendo a ese lugar. Pero, ¿sabes? Hay ciertos lugares donde Dios quiere hablarnos. A veces tú y yo no sabemos por qué estamos en cierto lugar o por qué llegamos a cierta situación. Pero llegamos a esa situación porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Sadrach, Mesach y Abednego, más conocidos estos amigos de Daniel, llegaron al horno de fuego, y ellos sabían el porqué. Llegaron a ese lugar, pero Dios de ahí los libró. Daniel llegó al foso de los leones y él sabía por qué había llegado ahí, pero de ahí Dios lo libró. Hermano, si tú llegaste a cierto lugar, no te desesperes, aunque el sol veas que se está poniendo, porque Dios está en ese lugar. Dios está en ese lugar. Él está donde quiera. Él está en todo momento. Dice que se acostó, llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se estaba poniendo. Y entonces encontramos nuestro siguiente punto, que es el sueño. ¿Cuántos de ustedes han soñado algo que los ha inquietado? A ver, levanten su mano. Ok. ¿Cuántos han soñado algo que se levantan, no sé, a veces riéndose de algo porque el sueño estuvo muy raro tal vez, ¿no? Muy loco. No sé, que lo andaba correteando un aguacate, ¿no? O que usted no alcanzaba el de los elotes o qué sé, ¿no? Pero a veces los sueños son raros. Alguien me dijo que los sueños son cosas que nosotros tenemos como reprimidas en nuestra vida y en el sueño los sacamos. Hay gente que no solamente sueña, sino que habla, ¿sí? Como que lo hace a todo color, ¿verdad? Y hay algunos que lo hacen más en acción, ¿no? Golpean y patalean y se caen de la cama y todo eso. Pero estos sueños, recordemos un lema que tenemos o una frase que tenemos en Maná: sueña, porque los sueños que tenemos en Dios
tienen la bendita costumbre de hacerse realidad. Amén. Dice que Jacob se durmió. ¿Recuerdan los pasajes, el pasaje anterior, el versículo anterior? Dice que se durmió porque estaba cansado, ya se estaba poniendo el sol. Pero en los versículos 12 y 13, en la primera parte, la Biblia dice: y aquí soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. Él tuvo un sueño maravilloso. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que la otra parte llegaba al cielo. Y Dios estaba ahí. Y ángeles de Dios bajaban y subían. Déjame decirte algo. Jacob lo que soñó fue un sueño profético del mismo Señor Jesucristo. Porque Él es el camino al Padre. Amén. Es el único camino al Padre. Jesucristo vino a esta tierra para enseñarnos el camino al Padre. Y quiero llevarlos a ese punto, Jesucristo, el camino al Padre. En Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, la Biblia dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerden que Jesús vino a hacer esa escalera, ese puente, ese camino. ¿Recuerdan cuál fue el sueño? Había una escalera que estaba tocando la tierra, pero llegaba al cielo. Y allá arriba estaba Dios. Es lo que viene a hacer Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Lo que realmente tuvo Jacob fue una visión, fue un sueño profético de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el sueño no solamente se menciona la escalera y a Dios, se mencionan otros seres. ¿Alguien recuerda quiénes eran? ¿Alguien recuerda quiénes eran? Ángeles. Ángeles. ¿Qué hacían los ángeles? Subían y bajaban. Subían y bajaban. Descendían. Subían y descendían. ¿Saben ustedes que la Biblia dice acerca de los ángeles en Hebreos capítulo 1, versículo 14? Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Estos ángeles que suben y bajan están a tu servicio y a mi servicio, a favor, para ayudarnos, para ayudarnos. La vida de Jesucristo y la vida de los cristianos, si lo podemos ver en el libro de los Hechos y en los Evangelios, hubo muchas apariciones de ángeles. Aún en el Antiguo Testamento hubo apariciones de ángeles. Y cuando Jesús nace, ¿se acuerdan que aparece un ángel y anuncia? Y después aparece una multitud y alaben a Dios. Los ángeles, hermano, cuando hay ángeles, es porque tú debes de saber que estás en un lugar donde hay santidad. Amén. Donde el mismo Dios está ahí. Y donde el mismo Jesús está ahí. Ahora, los ángeles subían y bajaban. En Juan, en Juan, capítulo 1, versículo 51, me llamó mucho la atención lo que dice. Hablando Jesús dijo, y les dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A ver, veamos o recordemos. El sueño que tuvo Jacob, vio una escalera. ¿Y los ángeles qué hacían? Subían y descendían. Y ahora Jesús dice, ahora van a ver ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Jesús está refiriéndose prácticamente al mismo sueño de Jacob. De una manera, ahora en revelación y en cumplimiento. Yo me di cuenta de algo, hermano. Nuestro mismo Señor Jesucristo proféticamente ya andaba allá con estos patriarcas. Y si andaba con estos patriarcas, también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Bien, nuestro siguiente punto. En el sueño, Dios le habla. ¿Y sabe qué le da? Le da promesas. Pero no fueron solamente promesas, fueron promesas reafirmadas. Mire, cuando hay una boda, los novios se hacen promesas. Nosotros los conocemos como votos matrimoniales. Y hay gente, que yo creo que todos los casados deberíamos de hacerlo, más cuando cumplimos años de casados, que debemos reafirmar esos votos, esas promesas que nos hicimos, de estar en las buenas y en las malas, en salud o en enfermedad, seamos más ricos o más pobres. Tenemos que estar reafirmando eso. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes? Me gusta esta palabra porque Dios no solamente nos da promesas, sino que las promesas que nos ha dado las va a reafirmar en nuestras vidas. Estas promesas ya se las había dado Dios, el mismo Dios, a Abraham y a Isaac. Ahora viene una tercera generación, Jacob, ¿sí? Y aquí es donde Dios habló a mi vida con la palabra que dio mi esposa cuando empezó, que habló de 3 generaciones. ¿Recuerdan el domingo? 3 generaciones que hicieron, dice, lo correcto delante de Jehová, pero no quitaron los lugares altos. 3 generaciones. Ahora hay 3 generaciones aquí, Abraham, Isaac y Jacob, donde Dios les está dando las promesas, pero ahora se las está reafirmando a este tercer patriarca. Y Dios nos las quiere reafirmar a nosotros en el nombre del Señor. En estas promesas vienen 4 cosas. Número 1, posesión. Escúchame, Dios nos ha llamado a poseer. Y aunque haya gigantes, vamos a actuar como dijo Josué y Caleb. No tengan miedo, porque su esperanza se ha ido de ellos y con nosotros está Jehová. Y nosotros nos los vamos a comer como a pan. Amén. Posesión. Mira, en lo que Dios le habla a Jacob en sus promesas, en el 28:13 de Génesis, le dice: he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Posesión. Amén. Tenemos que saber que las promesas dadas a Abraham, Isaac y a Jacob, a través de Jesucristo, también Dios nos la ha dado a nosotros. Amén. Podemos poseer todo lo que Dios nos ha dado. En el nombre del Señor. Amén. Reafirmar. Podemos poseer. Podemos tener. Porque Dios así lo ha hablado en el nombre del Señor. Segunda cosa que Dios le dijo: extensión. Te tienes que extender. Hay una porción de la Escritura que dice: extiende tus estacas, no seas escaso. A veces nosotros nos hacemos los escasos en muchas cosas, ¿sí? Nos hacemos como que muy poquiteros cuando tenemos que extendernos. Extiéndete en tu fe, extiéndete en tu devocional con Dios, extiéndete en tu comunión con Dios, extiéndete en la fe, extiéndete en tu devocional, extiéndete. Mira, esta palabra viene en el verso 14 de Génesis 28. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Amén. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Tenemos que orar por esa bendición para los nuestros. Y tenemos que orar que Dios extienda el territorio de nuestra vida y también extienda el territorio de nuestra familia, de nuestra descendencia. Esto quiere decir, hermano, que nosotros vamos a bendecir a nuestra descendencia. Deja de hablar palabras malas a los tuyos. Habla palabras de fe. Bendícelos en todo momento. No importa, escúchame, si el muchacho es lento para aprender o la muchacha es lenta para aprender. Tú sigue bendiciéndolo, sigue declarando, sigue hablando que se va a extender y que va a ser bendición en todo momento y lo vamos a ver.
lo vamos a haber logrado en el nombre del Señor. Porque es palabra que Dios está, o promesas que Dios está reafirmando en nuestras vidas. No importa la edad que tengan nuestros hijos, podemos seguir bendiciendo sus vidas. Amén. Vamos a decirles, tú te extenderás, tú prosperarás, tú serás bendición, tú serás bendito. Tú vas a ser bendito de Dios en el nombre de Jesús. Extensión. No solamente hay que poseer, hay que extendernos en el nombre del Señor. No te limites en tu vida. No te limites. A veces los milagros no llegan porque nosotros nos limitamos en nuestra oración, en nuestra fe, en nuestra confianza a Dios. No, no, no. Extiéndete. Extiéndete. Créele más a Dios. No importa las circunstancias, no importa cómo llegaste a ese cierto lugar, no importa si el sol se está poniendo y parece ser que todo está acabado, tú sigue creyendo y el sol va a volver a salir en el nombre del Señor. Tercera palabra que habla en las promesas, protección. Hermano, en un mundo tan difícil que estamos viviendo, lo que necesitamos es sentirnos protegidos. Amén. Por eso hay que habitar bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 15 de Génesis 28, en la primera parte, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a traer a esta tierra. La palabra es protección. ¿Quién es tu protector? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que te guarda? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que te sostiene? El poderoso de Israel, Dios, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo. Necesitamos entender que lo que Dios está reafirmándonos es su protección, protección genuina, 24/7. Si nosotros aceptamos esa protección. El día de ayer yo di una palabra a los varones que, bueno, la subimos al canal para que la lean todos, que se llama Emanuel. Y sería bueno que todos la escucharan. Si ya la escuchaste, qué bien. Si no la escuchaste, escúchala. Y si ya la escuchaste, vuelve a escuchar. ¿Verdad? Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere protegernos, que Dios quiere ayudarnos, que Dios quiere estar con nosotros. ¿Qué mejor protección que Dios? ¿Qué mejor protección que el Espíritu Santo? ¿Qué mejor protección que saber que estamos con el verdadero? Dice la palabra, yo estoy contigo. ¿Y sabes qué? Yo lo voy a creer. A veces yo me siento como que, híjole, ¿y si Dios no está conmigo? Yo no sé a usted si le ha pasado, pero a veces yo no siento a Dios, pero yo sé que ahí está. ¿Sabes por qué lo creo? Porque yo no ando por sentimientos. Yo no me muevo por sentimientos. Yo me muevo por fe. Y aunque yo no lo vea, y aunque yo no lo sienta, Él ahí está. ¿Cómo puede estar seguro, pastor, que ahí está? Porque Dios es verdad. Dios es poderoso. Él es mi protección. Yo vivo seguro y Dios me está reafirmando esas palabras. Amén. Cuarta palabra que Dios le reafirma en las promesas. Presencia. Amén. Presencia. Mi presencia irá contigo. Le dijo Dios a Moisés. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Pero Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso, le dijo Dios a Moisés. Ahora Dios está reafirmando esta palabra y le está diciendo, mi presencia, te voy a reafirmar la promesa de mi presencia. Amén. Perdón, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben, por favor? ¿Cuántos saben que Dios está con usted? A ver, levante su mano. Amén. Ahora, baje la mano. Ahora pregúntese, no levante la mano, pero pregúntese, ¿usted está con Dios? ¿Tú estás con Dios? Porque a todos nos gusta que Dios esté con nosotros. Pero pregúntate,
¿Estás viviendo con Dios? ¿Caminas con Dios? ¿Estás en la presencia de Dios? No solamente se trata que Él esté conmigo, se trata que yo también esté con Él. Que tu hermano, tu hermana, estés con Él. Que tú y yo estemos con Él. Amén. Es muy importante esto, porque si nosotros no lo entendemos, solamente vamos a querer que todo sea de allá para acá, de allá para acá. Y entonces no vamos a dar nada de aquí para allá. Dios está con nosotros, pero yo voy a aprender a estar con Dios también. Mi presencia, reafirmación, presencia. Génesis 28, 15 en la segunda parte. Dice la palabra, porque no te dejaré, mi presencia irá contigo, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí está reafirmando, mi presencia está contigo. Dios no nos va a dejar. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios no los deja? Amén. Ahora preguntémonos. Vamos a cambiar la pregunta. A veces nosotros dejamos a Dios. ¿Alguna vez te han dejado con la mano estirada? ¿Alguien que no te quiso saludar? ¿Alguna vez te han dejado, no sé, con el saludo? ¿Alguna vez te han dejado plantado? ¿Alguna vez te han dejado y se han dado la media vuelta y te dan la espalda? ¿Qué sientes? ¿Sientes bonito? ¿Verdad que no? No nos sentimos bien. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros solamente queremos que Él esté con nosotros y que no nos deje, pero no hay compromiso tal vez de nosotros hacia Él? Recuerda que Dios está reafirmando sus promesas. Amén. ¿Y por qué reafirma sus promesas? Porque es Dios. Él no va a faltar a sus promesas, las va a cumplir. ¿Y sabes por qué? No porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios y Él es verdad. Amén. Y Él es fiel a sus promesas. Él es fiel. Amén. Amén. Pero Dios quiere que nosotros sepamos también ser fieles. Que nosotros aprendamos a ser fieles. Que si Él nos ha dicho, mira, yo te voy a dar posesión, yo te voy a hacer que te extiendas, yo te voy a dar protección, yo te voy a dar mi presencia, que también nosotros hagamos de Él lo correcto. Con Él lo correcto. Amén. Amén. Les decía que ayer yo hablaba de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, pero es importante que nosotros también estemos con Dios. Amén. Con nosotros, o Él nosotros, o nosotros con Dios. Es importante eso. Es muy importante. Que seamos un pueblo agradecido, que seamos un pueblo bendecido. Te voy a recordar algo. Jacob iba huyendo en este pasaje. Jacob llegó cansado a cierto lugar, que no sabía cuál era. ¿Sí? No sabía, pero nosotros ya leímos la historia y nos dimos cuenta que era un lugar donde Dios lo había llevado. A lo mejor tú y yo no sabemos por qué estamos ahí, pero el mismo Dios te ha llevado ahí para reafirmarte algo. Cree solamente y Dios va a hablar a tu vida. Amén. Amén. Siguiente punto. ¿Cuál es mi siguiente punto? ¿Alguien lo puede leer ahí en pantalla? ¿Qué dice? Despierta. ¿A cuánto les gusta escuchar esa palabra de sus mamás en las mañanas? No, pastor. ¿Verdad? La alarma, ¿verdad? Sí, despierta. Levántate. Dice que la mamá cristiana le dijo a la muchacha, hey, deberías de poner un versículo en la puerta de tu cuarto. Busca un versículo para que lo pongas. Y ella anduvo buscando y encontró un versículo y lo puso. Y el versículo que puso es, la niña no está muerta, está dormida. Interesante, ¿no? El versículo. Sí, o sea, si la ven que está allá adentro, no está muerta, está dormida. ¿Verdad?
Pero es tiempo de despertar. ¿Despertar en qué? Repito, en la fe. Despertar nuestro amor por Dios. Despertar nuestro compromiso con Dios. Yo sé que despertar, hermano, a veces se nos hace muy difícil. Pero ¿cómo no se te va a ser difícil despertarte a las 6 de la mañana si te duermes a las 4 o te duermes a las 5? Obviamente que pues no vas a rendir pues mucho ahí, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la Escritura y por qué puse este punto. Versículos 16 y 17 dice la palabra: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, llegó a cierto lugar. No importa el lugar en que estés, cuando tú obedeces a Dios, ese lugar se tiene que volver un lugar de adoración, porque ahí hay alguien que adora. Amén. ¿Sí? Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego. Y cuando el rey se asomó para verlos, él no vio a 3, él vio a 4. Y les dijo: ¿cuántos echaron? Y todos dijeron 3. Dijo: ¿y por qué yo veo a 4? Y uno es semejante a los dioses. El mismo Señor Jesucristo estaba ahí, con ellos. Aleluya. No importa el lugar donde estés, cuando tú amas a Dios, ese lugar se va a convertir en un lugar bueno para buscar al Señor. Amén. Jacob no sabía. Se despertó Jacob de su sueño. Se despertó Jacob de su sueño. Hermano, es tiempo que despertemos y entendamos dónde estamos, en qué camino estamos. Estamos con el verdadero, estamos en el Hijo de Dios, estamos con Jesucristo. Y Él dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y él dice una declaración cierta: y yo no lo sabía. Yo pensé que no era este un lugar de Dios, porque él había llegado a cierto lugar. Ahora, él tuvo miedo y usa una palabra, que es la palabra terrible. Para nosotros la palabra terrible es una mala palabra. Decir un desastre, decir algo como: uy, esto está terrible. Como decir: hombre, está bien fuerte eso, ¿no? Está muy... qué terrible, decimos, ¿no? Es que fíjese que fui con el dentista que me sacara una muela y me sacó 4, y todos decimos: ¡ay, qué terrible! Y no me puso anestesia. ¡Ah, qué terrible! Peor, ¿no? Porque todos usamos esa palabra, pero la verdad que la palabra terrible quiere decir grandeza, quiere decir algo muy, pero muy grande y excelente. Digno de temer. Digno de temer. Si usted lo busca en el diccionario va a encontrar palabras muy raras, pero vuelva a buscar esas palabras raras en el mismo diccionario para que la pueda entender. Él dijo: esto es algo grande, esto me sobrepasa a mí, sobrepasa lo que yo creo, sobrepasa mi fe, sobrepasa todo, porque este es un lugar donde está Dios. Donde está Dios siempre se va a convertir en un buen lugar. Amén. Y ¿sabes qué? Tenemos que entender que donde Dios nos está poniendo se debe de convertir en casa de Dios y puerta del cielo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero llega a cierto lugar y no hay nadie. No sé, llega a una tienda y no hay nadie. Pero por el simple hecho de que usted llega, empieza a llegar la gente. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Me subo al camión y dije: ay, gracias a Dios que el camión va vacío. ¿Ya? Y al momento, ya se llenó el camión. Y uno dice: pues ¿a qué horas? ¿De dónde salió? ¿De abajo de las sillas? ¿De abajo de los asientos? ¿Ya? Yo recuerdo, y esto es real, una persona que cuando llegábamos a su negocio, él nos decía: ay, qué bueno que llegaron, porque no he vendido nada, y cuando ustedes llegan, llega la bendición. Y hermano, increíblemente llegaban mucha gente, y la persona no quería que nos fuéramos. Y digo: oye, espérame, porque si no somos amuletos, ¿verdad? Pero él sabía muy bien que la bendición de Dios estaba con nosotros. Amén. Hermano, aunque hayas llegado a cierto lugar y no sabes por qué, ese lugar tienes que saber que Dios te va a hablar. Amén. Aunque sea muy duro, aunque sea un horno de fuego, aunque sea un foso de leones,
aunque sea un Egipto, aunque sea el castillo de Faraón, o donde Dios te esté llevando, aunque sea un foso como José y después vendido a los madianitas y después a una casa de un egipcio y después a la cárcel y después llegó al palacio. Todos esos lugares llegaron a cierto lugar, pero había un propósito de parte de Dios. Aleluya. Algo que me llama mucho la atención es que Él dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y repito por tercera o cuarta vez, habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque ¿quién es el único que nos puede llevar a la casa de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta donde podemos entrar y ser salvos. Amén. Así es que lo que estaba viviendo Jacob era una manera profética de lo que Jesucristo iba a venir a hacer acá. Despierta, dile a la persona que está a tu lado. Despierta en el nombre del Señor. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! Amén. ¿A cuánto les gustan las promesas? ¿Y a cuánto les gustan que Dios les reafirme las promesas? Amén. A todos, ¿verdad que sí? Pero entonces vamos a entrar a algo que tiene que ver con nosotros, de nosotros, para Dios. Yo les quiero preguntar algo. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Bueno, la iglesia en la que estamos, porque es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Maná, iglesia de pactos. ¿Sí? Y a veces lo que se nos olvida son los pactos. Todos queremos el maná, pero se nos olvidan los pactos. Y en mi siguiente punto son los pactos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y creo que no es casualidad que casi estamos a unos cuantos días para que termine el año, de que Dios está hablándonos y nos está diciendo personalmente a nosotros como iglesia, y yo sé que a todos los que van a escuchar esta predicación también, que tienen que entrar en un pacto, en votos con Dios, en un pacto de fidelidad, en un pacto de amor en el nombre del Señor. En Génesis 28, 18, porque estamos leyendo Génesis 28, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Sí? Recuerden que él dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Ahora quiero poner una señal. Y tomó esa almohada de piedra y derramó aceite. La ungió. Hermano, yo te quiero hablar un poquito de la almohada de piedra. Y a veces lo que tenemos hecho de piedra es el corazón. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la palabra de Dios dice, hablándole Dios al profeta, me parece que es Ezequiel que le dice, y yo quitaré el corazón de piedra de sus vidas y les voy a dar un corazón de carne. ¿Cómo podemos tener un corazón de piedra? Es ilógico. Lo que nos está diciendo la palabra es que tenemos a veces un corazón muy duro, que no se despierta con nada. Pero a ese corazón tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga y lo unja para que se convierta en casa de Dios y puerta del cielo. Pablo lo dice de esta manera: templos del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer es rendir nuestro corazón, a veces ese corazón de piedra, y que Dios lo unja para que podamos nosotros entrar en pactos y en votos en el nombre del Señor. 19 de Génesis 28. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Sí? Jacob no sabía. Él había llegado a cierto lugar, pero ese lugar era un lugar que se llamaba Luz. Pero él le puso Betel, casa de Dios. Hermano, es importante que nosotros entendamos que ahora nosotros tenemos una nueva identidad. No somos solamente personas, no solamente somos humanos, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos casa de Dios, somos un Betel en nuestra vida.
para Dios. Amén. Tienes que empezar a mirarte de forma diferente. El pacto que tienes que empezar a hacer es dejar que Dios unja tu corazón y que te conviertas en templo del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice, vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Hermano, esto está hablando de que debemos de ser casa de Dios. Tú y yo somos de Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. Mi corazón es de Dios. Mi vida es de Dios. Vamos a decir todos esto. Somos casa de Dios. Somos un Betel en el nombre del Señor. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo podemos empezar a cambiar? Tenemos que empezar a hacer que nuestro corazón se rinda una vez más a nuestro Dios. Y nosotros dedicarnos a Dios. Dedicar nuestra vida a Dios. Si nosotros nos dedicamos a Dios, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Escucha, empieza a cumplir el propósito de Dios en tu vida y Dios te va a ayudar a cumplir tus propósitos en la vida. En el nombre del Señor. Amén. Versos 20 y 21, hablando de pactos. E hizo Jacob pacto, voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Cheque que ahora ha cambiado su manera de hablar, porque él había llegado a cierto lugar, ahora ya no es cierto lugar, es casa de Dios. Cheque, cuando Dios reafirma las promesas, no solamente nosotros nos tenemos que crecer, nos tenemos que quedar diciendo, ay, amén, qué bonito. No, quiere decir que yo también tengo que hacer algo para estar bien con Dios. Amén. Ahora él dice, si Dios me guarda en este viaje, recuerda que él iba huyendo, ahora lo ve como un viaje, yo voy a hacer algo diferente ahora, porque Dios ha prometido darme posesión, extensión, protección y su presencia. Son las 4 cosas que Dios le reafirma en las promesas. Y dice, si Dios hace eso y me ayuda a volver en paz a la casa de mi Padre. ¿Sabe usted por qué usted y yo somos cristianos? Porque nuestro anhelo es regresar a la casa de nuestro Padre. Tener la seguridad y la confianza y la paz de que vamos a llegar con el mismo Padre. Ahora Jesucristo lo habló y dijo, yo me voy y les voy a ir a preparar lugar para ustedes. Dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero yo voy a preparar lugar para ustedes. Hermano, nosotros tenemos que decirle al Señor, yo quiero hacer voto contigo porque quiero regresar en paz a la casa de Dios. Yo quiero estar bien cuando tú vengas y me levantes en el nombre del Señor. ¿Dicen amén? Amén. Gracias a Dios, ¿no? Ahora, esto último que voy a decir es muy interesante, porque en el verso 22, él habla de la piedra. ¿Se acuerdan de la almohada? ¿Se acuerdan de la almohada con la cual agarró y se durmió? Imagínense cuánto sueño tenía. Dormir con una almohada de piedra tenía el sueño pesado o venía muy cansado. Esa piedra ya la había ungido, ¿sí? Dice, y esta piedra que he puesto por señal, nuestro corazón rendido a Dios, será casa de Dios. Será casa de Dios. Y luego dice, fíjense lo que dice, y de todo lo que me dieres, interesante palabra, ¿eh? ¿Quieren leerlo conmigo? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y esta palabra no está en la ley todavía, porque todavía no viene la ley que Dios le dio a Moisés acerca de los diezmos. Esta palabra es un pacto. Cuando nosotros entendamos
que el diezmo es un pacto. Y de todo lo que Dios me diere, el diezmo apartaré para ti. Es una palabra de pacto. Hermano, es un voto en obediencia a Dios. Si nosotros queremos ser bendecidos, escúchame, tenemos que entrar en pactos. Pero a veces nosotros no entendemos esto. Pero Jacob sí lo entendió. Y lo que entendió Jacob, tú y yo lo tenemos que entender. Porque esta palabra que da Jacob, o este voto que hace Jacob, viene mucho antes que la ley que Dios le dio a Moisés sobre el diezmo. Viene muchísimo antes que Malaquías. Muchísimo antes que todo lo que se habla del diezmo. Ahora Jacob dice, yo voy a hacer un voto y voy a hacer un pacto. Y de todo lo que tú me dieres, yo quiero hacer ese pacto contigo, Dios. Porque sé que vienen tiempos difíciles. Nuestro pastor Chuy nos decía en una predicación que vienen tiempos difíciles, o no fue en una predicación, creo que fue en algo que nos estaba diciendo una vez, que vienen tiempos difíciles, que muchos lo están diciendo, que para este próximo año van a venir tiempos difíciles, pero sin en cambio ahora Jacob dice, yo voy a hacer un pacto contigo, Señor, de todo lo que tú me dieres, de todo donde tú me bendijeres, yo voy a hacer este pacto, el diezmo lo voy a apartar para ti. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Dios va a reafirmar. Ahora, chequen, Dios le reafirma 4 cosas y él no se queda atrás. Él dice, yo también quiero hacer las cosas. Ahora, encontramos algo bien diferente, porque Jacob era un usurpador, era un engañador, era alguien que había robado, era alguien que estaba huyendo, y ahora lo encontramos haciendo pacto con Dios. Escúchame, voy a terminar con esto. Jacob quería algo de su padre terrenal, y era la bendición. Y se armó con un chorro de cosas para obtenerla. Pero el hermano mayor la menospreció y la vendió y la obtuvo. Obtuvo Jacob la primogenitura. Ahora le faltaba, para ser válida la primogenitura, la bendición del padre. Y lamentablemente Jacob engañó a su propio padre, y su padre lo bendijo y lo puso como señor de su hermano y de todo lo que tenía. Pero ahora ya había tenido la primogenitura y la bendición. Escucha, ahora Jacob es diferente. Porque ahora vemos a un Jacob haciendo pactos con Dios. A lo mejor nuestro principio no fue bueno. A lo mejor nosotros nos entregamos a Cristo, hermano, por conveniencia. Porque me dijeron que se me iban a acabar los problemas, o porque me dijeron que a lo mejor era soltero y había muchas hermanas en la iglesia, o era soltera y había muchos hermanos en la iglesia, muchos jóvenes en la iglesia, y ahí podía conseguir novio o novia, o esposo o esposa. Y a lo mejor por conveniencia nos acercamos. A lo mejor por conveniencia, porque nos dijeron que Jesús es el sanador y nosotros queremos ser sanados y nos sanó, y a lo mejor venimos por conveniencia. Pero una vez que llegamos, Dios tiene que cambiar nuestras vidas. Amén. Al reafirmar sus promesas. Pero nosotros tenemos que hacer algo también. Tenemos que entrar en pactos con Dios. Amén. El sueño y las promesas. Dios le tuvo que mostrar algo. Le tuvo que mostrar su misma presencia. Y no solamente su presencia, no solamente su voz, sino que le mostró proféticamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una escalera que se apoyaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y ángeles que bajaban y subían. Es importante que nosotros, antes de terminar este año, entendamos que Dios quiere reafirmar sus promesas a nosotros, pero es importante que tú y yo reafirmemos nuestros pactos y nuestros votos con Dios.